Ahí está. Bueno, Dios los bendiga. Entonces en esta oportunidad vamos a abordar un tema, mis amados hermanos, que lo hemos titulado los que malgastan y los que no aprovechan la herencia. Amén. Repito, los que malgastan y los que no aprovechan la herencia. De todas formas, este tema pues ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo envié al grupo de WhatsApp. Pero por tercera vez lo repito, los que malgastan y los que no aprovechan la herencia. La base bíblica está centrada en el libro de Lucas capítulo 15, en donde si ustedes pues lo han leído o si no lo han leído lo recordarán. Ahí la Biblia narra, mis amados hermanos, yo escribí acá tres cosas, digámoslo así, que se perdieron. Una pues fue en la oveja, amén. Dos, dice la Biblia que fue una moneda que se perdió en una casa, amén. La oveja, dice la Biblia que el pastor la va a buscar, amén. El día viernes explicábamos a los de la alabanza a qué tipo de oveja se le busca, porque tampoco se le busca a cualquier oveja, ¿verdad? Y luego dice, la moneda la buscó la mujer en la casa, amén. Cuando la encontró dice que hizo fiesta. Y por último dice que se perdió también un hijo. Pero el hijo, dice claramente en la Biblia, que el hijo regresó solo. Amén. Entonces nos damos cuenta de esto. A la oveja la busca el pastor. La moneda se busca dentro de casa y la busca la que la perdió, en este caso, que fue una mujer, ¿verdad? Entonces si nosotros perdemos algo, somos nosotros mismos los que lo tenemos que buscar. Pero al hijo no se le busca, el hijo regresa solo. Y en este caso pues la oveja, la moneda y el hijo representan al cuerpo, alma y espíritu. El espíritu nos habla del hijo, porque la Biblia claramente dice que el espíritu regresa al padre, ¿sí? No es el padre el que va a buscar al espíritu, sino el espíritu vuelve al padre que lo dio. Y de igual forma pasa acá en esta cita que vamos a leer de Lucas capítulo 15, que el hijo regresó al padre. Vean, yo aquí en la presentación escribí varios comentarios, ¿verdad? Pues ahorita no me voy a centrar en los comentarios, sino nada más en las bases bíblicas. Pero menciónenme por favor el tema para tenerlo presente. El título. Los que malgastan y los que no aprovechan la herencia. Entonces es los que malgastan la herencia y los que no aprovechan la herencia. O sea, lo aclaro así para que lo tengamos claro, ¿verdad? Entonces tenemos que tener clara una cosa, mis amados hermanos, de que Dios a nosotros nos ha dado una herencia. Amén. Esta es tanto una herencia espiritual, puede ser también una herencia, entiéndase, un buen trabajo, puede ser una herencia. Ahorita venía escuchando al apóstol y él hablaba de aquella cita del libro de Proverbios que dice que el que encuentra esposa encuentra el favor del Señor. Entonces es una herencia. La Biblia también habla de que una herencia de Jehová, y lo dice claramente, son los hijos. Entonces si nos damos cuenta, hay muchas cosas que nosotros tenemos como herencia, amén. Pero tenemos que aprender a disfrutar de dicha herencia y a no cometer el error. Vamos a hablar del hijo pródigo y del hermano, porque a los dos la Biblia muestra que a los dos, cuando el menor, dice, y lo vamos a leer, vino y pidió la herencia, el padre repartió la herencia en los dos, le dio la mitad al pródigo, ¿verdad? Y la mitad al que se quedó, amén. Entonces de acá es donde viene el tema, los que aprovechan, los que malgastan. En este caso, ¿quién sería el de esos dos que les mencioné, el que malgastó la herencia? El pródigo, ¿verdad? Pero la otra parte es los que no la aprovechan. ¿Quién sería en este caso el que no aprovechó la herencia? El hermano, ¿verdad? El mayor. Entonces vamos a ver desde ya de una vez, sin mayor preámbulo, el primer punto de este tema. Ahorita vamos a hablar con la ayuda del Señor. Tengo 5 minutos yo ya. 2 puntos de cada uno. Vamos a ver 2 puntos de los que malgastan, ¿sí? O sea, se les dio, pero no supieron aprovechar la herencia, sino que la malgastaron, la derrocharon. Y luego vamos a ver 2 puntos de los que la tuvieron, porque al final se van a dar cuenta, el padre le dice al hijo, al mayor, pero si todo lo que tengo es tuyo,
Y el hijo, cuando el padre le dice esto, le estaba reclamando de que nunca le había dado un cabrito para comérselo con sus amigos. Y el padre le dice, pero si todo lo que tengo es tuyo. Entonces tenía la herencia, pero no la aprovechó. Entonces nosotros no podemos ser de los que tienen la herencia pero la malgastan. Tampoco podemos ser de los que tienen la herencia pero no la aprovechan. Tenemos que ser de aquellos a los que se les da una herencia y lejos no solamente de aprovecharla, sino que hay que multiplicarla. Porque recuérdense que cuando el Señor Jesús repartió los talentos, ¿qué fue lo que Él buscaba con repartir los talentos? Que se multiplicaran, ¿verdad? Al que le dio 5, se los multiplicó, al que le dio 2 los multiplicó, y al que le dio 1, ¿qué dice que hizo? ¿Se acuerdan lo que hizo? Tuvo miedo, y como tuvo miedo, lo escondió. Entonces, repito, ya aclarándoles esto, vamos a ver de una vez el primer punto de los que en este caso representan los que malgastan la herencia. Ya vimos, ¿verdad, mis amados hermanos, varios ejemplos de lo que puede ser una herencia? Aquí podemos resumirlo: la herencia de los hijos, la herencia del matrimonio, la herencia de lo espiritual. Sí, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero nosotros como pastores definitivamente nos damos cuenta, y algo de eso veníamos platicando ahorita en el carro, mis amados hermanos, de que de personas, ¿verdad?, que antes de que pasara todo esto en la pandemia estaban bien, espiritualmente hablando, estaban bien, iban, como lo muestra la Biblia, que tiene que ser la senda del justo, iban de aumento en aumento, pero vino y pasó esto, ¿y qué creen que pasó? Disminuyeron. O sea, si disminuyeron, ¿qué quiere decir eso? Se vinieron para abajo. Entonces podemos pensar que en relación a estos dos ejemplos que estoy poniendo, si alguien, por ejemplo, estaba creciendo y creciendo y creciendo, pero se vino para abajo, ¿cuál de los dos pudiera ser? ¿El que malgastó la herencia o el que no la aprovechó? Estaba creciendo, pero se vino para abajo. No la aprovechó. ¿Y los demás? La malgastó. Miren, pues, si no la hubiera aprovechado, nunca hubiera crecido. Pero por cuanto la aprovechó, empezó a crecer. Pero, así como la recibió, así la echó a perder. Amén. Entonces, de esto se trata este tema, y que con la ayuda del Señor ustedes y yo también, ¿verdad?, logremos identificar, mis amados hermanos, si estamos dentro de algún tipo de estos dos que vamos a ver, o si estamos aprovechando hasta el día de hoy la herencia que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, el primer error que podemos cometer, viendo desde el punto de vista bíblico, para malgastar la herencia, es tener otro tipo de intereses, escuchen bien esto, más importantes que la propia familia. Yo aquí le coloqué nada más otro tipo de intereses más importantes que la familia, pero se los aclaro y explico un poquito mejor. Entonces, ¿cómo puedo identificar a una persona que está malgastando su herencia? Que el día de hoy tiene otro tipo de intereses, cosas que son más importantes que su propia familia. Entiéndase, ¿verdad? Si lo pienso como esposo, ¿qué pudiera hacer? Que tengo otro tipo de cosas más importantes que hacer o que buscar como esposo. Ay, man, está bien sencillo. Que si a alguien se le dice esposo, ¿por qué es? Porque ya se casó, ¿verdad? Entonces, esto es como, por ejemplo, cuando una pareja se va caminando hacia el altar, se van a casar, ¿ya son esposos? No, todavía no. Ahí todavía es, y lo dice la Biblia textualmente, novio y novia. Pero ya después, cuando salen, ya son esposos. Entonces, por eso yo quiero poner estos ejemplos, porque aquí yo lo amplifiqué, digámoslo así, a la familia, pero ahorita lo estoy resumiendo. Si como esposo, ¿cómo puedo malgastar mi herencia como esposo teniendo otro tipo de cosas que a mi parecer pueden ser más importantes
Como esposo, Se puede malgastar si invierte su tiempo en otra cosa que no sea la esposa. ahí está. Y como esposa, lo mismo, ¿verdad? Invierte su tiempo o le interesa otro tipo de cosas antes, si estamos hablando de esposa, que su esposo. Si lo relacionamos a padres, ¿cómo demuestro que estoy malgastando mi herencia? Tengo otro tipo de cosas más importantes antes que mis hijos. Si lo relaciono como hijo, tengo otro tipo de cosas. Bien, esto es lo importante o lo central, digámoslo así, de este punto. ¿Cómo demuestro yo que estoy malgastando mi herencia? Que estoy desatendiendo a mi familia. Estoy ocupándome de cualquier otra cosa, pero mi familia ahí está, pero está descuidada. Amén. ¿Ya me di a entender en este punto? Sí. Ese es el punto. Ahorita vamos a ver las bases bíblicas. Acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 y 12. De ahí en adelante me hubiera gustado poder explicar todo lo que habla acerca del hijo pródigo, pero es demasiado. Entonces vamos a hablar nada más de 2 puntos de cada uno. El primero está relacionado al hijo pródigo. Dice: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Amén. Escuchen, aquí está la clave de este primer punto. Y el menor de ellos le dijo al padre. Padre, le dijo. Esta versión dice, dame la parte de la hacienda que me corresponde. No sé cómo lo digan sus versiones en esa parte. No me dicen los bienes. Bienes. Herencia. Herencia, ahí está, lo que me interesaba que ustedes vieran. Entonces hay 3 cosas por lo menos. Una dice hacienda, otra dice bienes y la otra dice herencia. Entonces, ¿qué es lo que el hijo menor está pidiendo acá? Se acerca al padre y le dice, padre, dame mi herencia. ¿Para qué la quería? Y luego le dice, y él, escuchen bien, aquí está la clave, o sea, el que llegó a pedirle la herencia fue el menor, o sea, fue uno, no fueron los 2. Entonces, el menor se la pidió, pero ¿qué fue lo que hizo el padre? No le dio la herencia solo al menor, sino claramente dice, él les repartió sus bienes. Entonces démonos cuenta, ya lo vamos a ver al final, probablemente lo entendamos mejor, de que tanto al menor como al mayor, a los 2 les dio herencia. Amén. Y aquí está, de aquí es donde sale el título, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver, que a uno, bueno, a los 2 les dio, pero aquí ya fue, cada quien decidió hacer lo que quería hacer con su herencia. Uno la malgastó y el otro no la aprovechó. Entonces nosotros tenemos que buscar, no podemos ser, mis amados hermanos, eso es lo que quiero dar claro, ninguno de estos 2. Si ya nos dieron herencia, porque ya tenemos herencia, decimos amén, no puedo despilfarrarla, pero sí tengo que aprovecharla, amén. Entonces cuando yo veo esto, ¿se imaginan ustedes? Pensémoslo como padres, ¿verdad? Lo poco o lo mucho que podamos tener. Imagínense ustedes esto, que venga uno de nuestros hijos y nos diga, mira, papá, mamá, dame la herencia, dame la mitad de todo lo que tenés. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pero mijo o mija, qué sé yo, pero si vos todavía te tengo que mantener. Ok, ya no me querés con vos, me estás echando en la casa, ok. Porque miren, pues, a la hora de repartir la herencia, claramente dice acá, y les repartió. Entonces, en el momento que el padre muriera, ¿a quién le corresponde todo? A los hijos, mitad para cada uno, porque claramente la Biblia dice que tenía 2 hijos. Entonces, en el momento de que el padre repartía la herencia, ¿qué le quedaba a él? Nada. Entonces aquí es donde nos damos cuenta de que este hijo, el menor, para él era más importante lo que el papá tenía que su relación con el padre. Amén. Dame la herencia. El padre le dio la mitad de sus bienes, porque ya vimos que la otra mitad, bueno, yo no lo hemos leído, pero ahí lo vamos a ver. Cuando veamos el otro, el padre le dice al otro, pero si todo lo que tengo es tuyo, le dice. ¿Por qué le dice eso? Porque la otra mitad ya se la había dado al pródigo y ya se la había llevado.
y todo lo que le quedó era del otro. Entonces nos damos cuenta acá, mis amados hermanos, de acá es donde viene este punto de que al hijo pródigo, porque este es el pródigo, a él no le importaba la relación con su padre, digámoslo así, la relación con su familia. Lo que le importaba era cualquier otro tipo de cosas, amén, en este caso la herencia. Y cuando vamos a ver, la Biblia muestra, mis amados hermanos, y aún la historia muestra, y hay algunas imágenes por ahí en internet en donde muestran que parte de la herencia que él se malgastó, se la malgastó con prostitutas. O sea, se las malgastó con otro tipo de gente antes que gastárselas con su propia familia. La Biblia claramente dice que el que no provee para los suyos, ¿qué dice? ¿Lo han leído? Es peor que un infiel, dice. ¿Y qué más dice? Y ha negado la fe. El día el domingo hablábamos con una base en el libro de Timoteo de cómo la gente se extravía de la fe. Y da la casualidad que hablando de ese tema, pues ya en la comunión, yo le contaba a la pastora, me daba cuenta cómo algunos de a los que les estaba predicando se han extraviado de la fe. O sea, están aparentemente, pero su fe se ha extraviado. Entonces, en este caso, podemos pensar cómo es que la fe se va extraviando. Porque la familia, mis amados hermanos, ya no es lo principal. Aquí me estoy saltando porque tengo un montón de comentarios, pero les voy a leer un comentario que yo dejé escrito acá. Dice, después, escúchenme esto, de nuestra relación con Dios, la relación más importante es con nuestra familia. Amén. Entiéndase, cónyuge, hijos, padres y hermanos. O sea, si yo estoy casado, yo no puedo darle preeminencia. Por eso claramente dice después de mi relación con Dios. O sea, dando a entender que la relación más importante que ustedes y yo tenemos que manejar es nuestra relación con Dios. Pero después de esa relación viene mi relación como esposo, con mi esposa, con ustedes, las hermanas con su esposo, ¿verdad? Luego, la tercera relación más importante es con los hijos. Amén. No es con los padres, no es con los hermanos. Luego, la cuarta relación más importante es que es cada uno de nosotros. Si nuestros padres pues aún están vivos, ¿verdad? Es con nuestros padres, amén. Luego con nuestros hermanos, entonces se dan cuenta. Y luego pues ahí para allá, ¿verdad? De que esto es muy importante, mis amados hermanos. Y ustedes y yo tenemos que cuidar nuestras viñas. Acuérdense que una de las cosas que en el libro de Cantares la Biblia muestra que la tsunamita se lamentaba, es que dice que sus hermanos, dice, la pusieron a cuidar sus viñas y ella las cuidó, pero descuidó la propia. Entonces por eso ella dice, morena soy, y luego dice, soy morena. O sea, no es lo mismo decir morena soy a decir soy morena. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, ella descuidó lo que en el término de relaciones, en el término de herencia, era lo más importante. Amén. Entonces aquí, una de las cosas en las que nos damos cuenta a la luz de la palabra de si estamos malgastando la herencia, es cómo está nuestra relación como familia. No es cómo está nuestra relación como esposos, si nuestra relación como esposos va creciendo, está estancada, va disminuyendo, cómo está nuestra relación como padres e hijos, si va creciendo, va aumentando, va disminuyendo. Nosotros pues como personas individuales, mejor que los demás, sabemos en realidad cómo está cada relación, amén. Pero la Biblia muestra que aún aquellas cosas que para nosotros, mis amados hermanos, son ocultas, para el Espíritu de Dios no. Él nos las puede revelar. Y aún la oración del salmista David decía, aún líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Porque esto lo hemos dicho y lo hemos vivido. En nuestra opinión, nosotros normalmente siempre estamos bien. Es rara la persona que busca cuando está mal. Les voy a contar un sueño y les pido que me lo interpreten ustedes. Amén. Cada uno ahí con sus propias palabras. No me lo vayan a predicar, ¿verdad? Solo una breve interpretación por causa del tiempo. Bueno, llevamos buen tiempo. Vean, pues, yo tuve un sueño en donde la pastora y yo íbamos en un bus, ¿sí? El bus iba lleno, pero de repente
una persona subió al bus. Y la persona sabía que la pastora y yo íbamos ahí en el bus, pero como el bus iba lleno, nosotros íbamos en la parte de atrás y la persona se quedó adelante. Pero repito, sabíamos los involucrados, ¿verdad? En el sueño, que ahí íbamos, ¿sí? La persona no nos buscó. Cuando subió, su vestidura no era la vestidura como normalmente nos vestimos, ¿verdad? Ahorita si ustedes se miran, pues no es ninguno, estamos vestidos con fachas, ¿verdad? Entonces su vestimenta era una vestimenta así, fachas, digámoslo así, espero darme a entender, ¿verdad? Mas sin embargo no nos buscó, no hubo un acercamiento, pero cuando el bus se fue vaciando, entonces la persona se dio cuenta, o sea, él ya sabía que íbamos ahí, pero hasta que el bus se quedó vacío, se acercó, así como que, ni modo, ahí están, tengo que saludar. Ese es el sueño. Rápido, hermano, porque el tiempo va avanzando y estoy grabando. No lo están viendo en Facebook, esto después lo voy a subir, solo es la grabación. ¿Qué pueden interpretar ustedes de ese sueño? Vamos, uno por uno para que un pincelazo cada uno. Bueno, que esa persona que se subió como estaba mal vestido, estaba mal, se podría decir, espiritualmente. Estaba mal espiritualmente. ¿Los demás? No me van a decir lo mismo, va. Que tal vez sentía algo por dentro, pues, o sea, sentía mal espiritualmente, pero no quería acercarse a ustedes. Ahí está. Sino que se estaba ocultaba. mal y no quería acercarse. ¿Ustedes tres faltan? El bus es un camino. ¿Perdón? El bus es un camino. El bus es un camino, muy bien, ya van tres. Como ahí sí que pienso en rebeldía. Rebeldía, claro, ya le dio duro. Amén. Los dos que faltan. Que él sabía que estaba mal, que lo tenía que saludar, pero no lo saludó. Amén, va, ya. Y man Jorge, ya solo te quedó. Pues pienso que es que tenía miedo a acercárseles a ustedes por cómo estaba espiritualmente. Va. Entonces miren, pues yo creo que sus interpretaciones, mis amados hermanos, son correctas. Amén. Cada uno pues logra interpretar, digámoslo así, porque yo creo que el sueño está claro, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué les cuento yo este sueño, mis amados hermanos? Porque la mayoría de nosotros, si no es por nuestro propio entendimiento, por el testimonio que el Espíritu Santo nos da, porque ustedes saben que la Biblia dice, así lo dice, que el Espíritu Santo da testimonio. Yo les comento esto porque muchos me dicen, así como ustedes dicen que el Espíritu Santo da testimonio, no, si nosotros lo decimos porque está escrito, así está escrito. Entonces ustedes y yo sabemos que el Espíritu Santo nos da testimonio de cómo estamos. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que buscar ayuda. Amén. En este tiempo, sobre todo, yo creo que no importa los años en el evangelio que tengamos, todos sabemos que Cristo pronto viene. Y todo lo que está pasando, mis amados hermanos, todo está escrito. Ya, aquí yo creo que ya no podemos caer nosotros como los fariseos o los escribas que le pedían una señal. Porque digan ustedes, ¿qué más señal queremos que lo que está pasando? No sé si se enteraron que uno de estos días hubo un terremoto en Chile. Los chilenos pobrecitos, el apóstol Billy, Chile es un país con muchos terremotos. Y todo lo que está pasando, mis amados hermanos, tal y como está escrito, así está pasando. En estos días también, entre los países árabes e Israel, se firmó la paz. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que cuando digan paz, de repente, una destrucción. Entonces todo está aconteciendo tal y como está escrito. Entonces, por amor a nosotros mismos, pero también por amor a nuestra familia, recordemos, mis amados hermanos, que la Biblia muestra en el libro de Efesios que de Él, o sea, de Dios, recibe nombre toda familia. De los que están en el cielo, dice, los que están en la tierra. Entonces, esa cita nos lleva a entender de que tanto en el cielo como en la tierra hay familias. Amén. Y entonces hay muchas cosas, mis amados hermanos, que por amor tenemos que hacer. Amén. Ahora, ¿qué me dirían a esto? Si yo les digo, no voy a ver a nadie para que no digan, a mí se me quedó viendo fijo. ¿Qué dirían si yo les digo que la persona de ese sueño está aquí?
Y ustedes dieron la interpretación, mis amados hermanos, mas sin embargo, respondieron todos muy puntual, pero tienen que buscar, mis amados hermanos, el ser libres. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, oigan bien, no es lo mismo que el Espíritu Santo los redarguya y que ustedes busquen ministrarse, a que el Espíritu Santo el Espíritu Santo no avergüenza, a que el pecado los avergüence, a que el pecado los confronte, y ni modo, ¿verdad? Ya descubiertos, ya sería necedad negar el pecado, si ya estamos descubiertos. Entonces yo se los dejo ahí en su corazón, porque como les decía, nosotros sabemos espiritualmente hablando cómo estamos, amén. Pero el Espíritu Santo también da testimonio por sobre todo para, como lo decía la pastora ayer en una profecía, para inquietarnos. Y es lo que le pedimos al Señor. Y ustedes como padres tienen que pedirle al Señor que inquiete a sus hijos. Amén. ¿Para qué? Para que no les permita, si estuvieran en alguna falta, continuar en esa falta. Como esposas y esposos, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mismo. Suplicar al Espíritu Santo que inquiete a nuestro cónyuge a que si algo está haciendo mal, que no lo deje. Amén, que no la deje. Y ese es nuestro trabajo, mis amados hermanos. Por eso la Biblia muestra claramente que Dios nos hizo habitar en familia. Amén. La familia no es solamente para tener una carga los tengo que mantener, les tengo que hacer comida. No, hombre, sí, eso es parte, mis amados hermanos, pero hay cosas mucho mejores. Yo les pregunto, ¿verdad? Como esposos, como padres, más de algo bueno, mis amados hermanos, tenemos todos en casa, por lo cual vale la pena esforzarse. Amén. Pero el pecado y el diablo que Jehová los reprende son astutos. Entonces, en el primer punto, yo ya tengo tiempo, tenemos que escudriñar bien si estamos malgastando la herencia. Amén. ¿Cómo se echa de ver si estoy malgastando la herencia? Cuando tengo descuidada a mi familia. Cuando estoy cuidando otra viña y estoy descuidando a la propia. Amén. Número 2. De cómo se manifiesta en el malgastar la herencia. Escúcheme, dice, es algo largo el punto, dice distanciamiento en la relación. Amén. Entonces, ¿cómo se echa de ver que alguien está malgastando la herencia? Cuando es que escribía así, cuando hay distanciamiento en la relación con Dios, con el cónyuge, con los padres, con la iglesia, con los pastores, etc. Entonces, ¿en dónde se echa de ver de que se está malgastando la herencia que Dios ha dado? ¿Cuándo? Les mencioné aquí por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes tipos de relaciones. Cuando en cualquiera de esas relaciones, y no es la única, ¿verdad? Hay más relaciones, pero hay un distanciamiento. Amén. De la noche a la mañana, tal vez antes muy cariñoso, muy cariñosa, amigable, qué sé yo. Pero de la noche a la mañana ya indiferencia. Ahí, mis amados hermanos, hay algo. Amén. Como dice el apóstol, ahí no hay gato, hay demonio encerrado. Amén. Entonces, hay algo que no está bien, seamos sinceros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La herencia se está malgastando. Lo delicado, mis amados hermanos, es esto. Que ustedes y yo sabemos que no sabemos con exactitud, pero imaginemos, ¿verdad? Alguien que se anime a pensar por mí, ¿cuánto en dinero le habrán dado al hijo pródigo? Es una imaginación. Esos 200,000. Pensemos, le dieron 200,000. Y ustedes saben que cuando él regresó, ¿con cuánto regresó? Sí. Casi que parece aquella cosa del chavo, vuelve el perro arrepentido. ¿Va? Entonces regresó sin nada. Pero parte de esto, la Biblia muestra, repito, y también la historia lo muestra que se lo malgastó con otras viñas. Lo muestra con prostitutas, con otras mujeres. Amén. En el caso, pongamos un ejemplo de las mujeres con otros hombres. Solo es un ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? La cosa es que se lo malgastó. Amén. Pero ¿en qué momento se empezó a ver de manifiesto que estaba malgastando su herencia? Cuando en la relación hay un distanciamiento. Si se recuerdan las relaciones, ¿cuál fue la primordial que les puse? Don Dios, ¿verdad? En la otra hablábamos de la esposa,
de los hijos, los padres y los hermanos. Amén. Entonces, si hay un distanciamiento en estas relaciones, mis amados hermanos, algo está pasando. La herencia no se está cuidando. Lo tremendo, por eso les decía que se lo malgastó, es que algo se va a perder. Si la relación no está bien, algo se está perdiendo. Amén. Y como en el caso del hijo pródigo, vemos que se fue con todo y regresó sin nada. Entonces se corre el riesgo, mis amados hermanos, en este caso, si hay un distanciamiento, se corre el riesgo de que se pierda todo. Amén. Y después, cuando uno quiera enmendar las cosas, va a ser muy difícil. Amén. Lucas 15, capítulo 13. Y miren, bueno, lo voy a decir así, curioso, pero no es casualidad definitivamente, que en el capítulo 13, en el versículo 13, perdón, acontezca esto. Dice: no muchos días después, el hijo menor, escúchenme en esto, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, malgastó su herencia, malgastó sus bienes. Escuchen esto, viviendo perdidamente. Entonces, ¿por qué lo malgastó todo? Porque estaba actuando de una forma equivocada. Pero a mí hay algo que me sorprende aquí. En el comentario lo agregué, pero no lo voy a leer ahorita. Lo quiero trasladar con mis propias palabras. Dice: no muchos días después, el hijo menor juntándolo todo. Dice. Entonces, ¿qué fue lo que se puso a hacer el hijo menor? ¿Y qué piensan ustedes de eso? ¿Por qué lo juntó todo? Porque se llevó todo, digo yo. Por ahí van, se escuchen lo que dice hermana Mari. Se llevó todo. ¿Pero por qué se lo llevó todo? No quería dejar nada ahí. Por ahí van, no quería dejar nada. O quizás ya no quería, ya no pensaba volver. Por ahí se acercó mucho más. Ya no pensaba volver. Entonces, lo que él hizo, mis amados hermanos, de pedir su herencia, era con hecho pensado. O sea, era a propósito. Él sabía lo que iba a hacer. Por eso, pidió la herencia y juntó todo y se lo llevó. O sea, cuando, por ejemplo, nos vamos de viaje, ustedes empiezan a juntar todo. Voy a juntar todo. Vámonos, pues. ¿Esto es todo lo que se lleva en un viaje? No, ¿verdad? O sea, lleva un momento de planificación según el lugar. Por ejemplo, si fueran a la montaña, ¿qué llevarían? Suéteres. Por lo menos, ¿verdad? Si van a la playa, Casi nada. ya es todo es diferente. Si van a jugar pelota, lo principal, ¿va? O sea, entonces nos damos cuenta, o sea, esto es lógico, mis amados. Él ya sabía, ya tenía planeado lo que iba a hacer. Pidió la herencia y lo juntó todo. Entonces tenía planes. Amén. Lo que a mí, y como les repito, y ahí en el comentario cuando lean el tema, ahí se van a dar cuenta, lo que a mí más me llama la atención es que él tenía planes. Dijo: yo me voy, aquí se acabó todo. Pero le funcionó todo su plan. Nada de lo que tenía planeado le funcionó. Porque la Biblia muestra aquí que no solamente se llevó la herencia, pensemos, no solamente se llevó el dinero, sino se llevó todo. ¿Y con cuánto regresó? Con nada, sin nada. Entonces nos damos cuenta, hay planes, mis amados hermanos, que nosotros hacemos, pero si esos planes van en contra de la voluntad de Dios, lo único que va a pasar es que vamos a perderlo todo. Amén. Y la verdad es que yo no sé ustedes, pero yo pienso, mis amados hermanos, en lo que a nosotros como matrimonio nos ha costado tener lo que tenemos el día de hoy. Para que tal vez por un momento de pasión o por un momento de desorden o por un momento sentimental lo echemos a perder todo. ¿Valdrá la pena? Imagínense, mis amados hermanos, parejas de tantos años de casados y a la hora de la hora, nada. Y todo lo que lograron. Entonces démonos cuenta de que aquí había un plan. Entonces pidámosle al Señor, mis amados hermanos, si tenemos planes, pidámosle al Señor que los planes sean de Él y no sean planes de nuestra carne. No sean planes porque nos sentimos despechados, rechazados, maltratados, sino que sean planes bajo la voluntad de Dios y todo prosperará. Pero en donde los planes, como en este caso el hijo pródigo, no van acorde a la voluntad de Dios, se corre el riesgo de perderlo todo. Amén. Bueno, entonces dice acá que lo perdió todo prácticamente, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque vivió perdidamente. Entonces dice acá, les leo, dice, se partió a un país
lejano. Entonces, ¿de dónde saqué yo el punto de distanciamiento en la relación? Porque la palabra lejano significa distante, pero también significa apartado. Amén. Y la Biblia dice en Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo. Y esto es lo más tremendo. Y contra todo consejo se encoleriza. Amén. Nosotros hemos tenido con la pastora, mis amados hermanos, miembros de la misma iglesia, que se les llama, mira, ¿qué está pasando? Así nos lo han dicho. Miren, pastores, yo les voy a decir una cosa. Yo estaba molesto con ustedes. Ah, qué raro, le dijo la pastora. Porque cada vez que los que se le llaman para hablar siempre está molesto. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque claramente dice acá que cuando alguno, mis amados hermanos, está haciendo algo que sabe que no es correcto, pero encuentra deleite en lo que está haciendo, si se le llama para aconsejar, se va a alejar, se va a distanciar. Amén. Y yo les digo algo, y esto lo hemos predicado en la congregación, mis amados hermanos. ¿Recuerdan cuando empezamos a hablar de las obras de la carne y las potestades, mis amados hermanos? Uno de los primeros temas, me acuerdo que se dio fue, bueno, de los primeros puntos que se dio fue de que para poder identificar si alguien está siendo estorbado por algo, se identifica por discernimiento o por descubrimiento. Amén. O el Espíritu Santo da discernimiento o se descubre cosas que normalmente, valga la redundancia, no son normales. Amén. Pero al final la Biblia dice claramente que no hay nada oculto debajo del sol. Amén. Entonces, tarde o temprano, mis amados hermanos, para vergüenza del pecado o para vergüenza propia, lo que nosotros andemos haciendo en oculto se va a saber. Entonces, lo mejor es aferrarnos, mis amados hermanos, a las relaciones que tenemos. No descuidemos nuestras relaciones. El apóstol venía hablando ahorita en relación al matrimonio y él hablaba acerca de Abraham. Ustedes saben que Abraham le dijo a su esposa que ya cuando iban a entrar a Egipto, porque me doy cuenta que eres una mujer hermosa. Entonces decía el apóstol, es increíble, decía, que muchos esposos, pero esto no lo podemos hablar solamente en relación al varón, pero lo que él decía es esto: se dan cuenta de que sus esposas son hermosas hasta que los albañiles se las andan chuleando, decía. Entonces es increíble, mis amados hermanos, que no nos demos cuenta el valor del esposo, de la esposa que Dios nos ha dado. Amén. Lo que Dios nos ha dado, pues definitivamente tiene que ser algo bueno. Y pensemos, alguien podrá decir, no, pastor, pero a mí, mi esposo no me lo dio Dios. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Que Él hace que todas las cosas sean nuevas. Amén. Entonces tenemos que entender de que Dios nos ha dejado, mis amados hermanos, para habitar en familia. Y lo mejor que tenemos que hacer es estar cerca de nuestra familia. Amén. Recordemos que claramente dice la Biblia, por tanto dejará el hombre. Ciertamente dice padre y madre, ¿verdad? Pero yo pienso esto: si como seres humanos tenemos la capacidad de poder dejar, o sea, poder separarnos de nuestro padre y nuestra madre para unirnos a nuestro cónyuge, ¿cómo no vamos a tener la capacidad de dejar a cualquiera o de apartarnos de cualquier otra persona o cosa si dejamos a lo que más amamos? Yo creo que antes de amar a nuestro cónyuge tuvimos que aprender a amar a nuestros padres. Entonces, si tuvimos la capacidad de dejar a nuestros padres por el ser amado, yo creo que por el ser amado tenemos que tener la capacidad de dejar a cualquiera o cualquier cosa que nos pueda estar estorbando para que esa relación se distancie. Amén. Y escuchen lo que dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces sigue diciendo más cosas, ¿verdad? Pero yo quiero hacer énfasis nada más en eso, en el acercamiento. Estamos hablando de que alguien que malgasta su herencia es alguien que se distancia. Y aquí dice la Biblia, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, si nos acercamos a Dios, mis amados hermanos, Él se acerca a nosotros y luego dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces, en el acercamiento, mis amados hermanos, hay bendición. Pero en el aislamiento o en el distanciamiento, ahí puede entrar cualquier otro tipo de persona, cosa, a estorbar la relación y corre el riesgo de debilitarse. Y la Biblia muestra que todo lo que se debilita
o envejece, dice, está pronto a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros ahorita en nuestras relaciones? Las más importantes con Dios. Acerquémonos, lo acabamos de leer. La segunda más importante como esposos, nuestra esposa, nuestro esposo. Que esa relación, mis amados hermanos, se fortalezca. Recordemos que en Eclesiastés creo que lo dice. Cordón de 3 dobleces, ¿qué dice? No, si no es Eclesiastés, es algún libro de la Biblia, pero no me acuerdo ahorita con exactitud. No se rompe. Amén. Entiéndase Dios y el cónyuge, que nosotros y nuestro cónyuge. Les leo algo que escribí acá, dice: el distanciamiento en las relaciones, escúchenme en esto, se da porque una de las dos partes, esto no lo escribí pero lo pienso ahorita, o ya sea las dos, han encontrado otra fuente de deleite o de destrucción. Entonces, mis amados hermanos, cuando alguien se está distanciando de alguien, ya lo explicamos, ¿verdad? Dios, el cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos, es porque encontró otra cosa que para él o para ella es más importante. Así de simple, ya sea que sea para deleite o para destrucción. Pero los distanciamientos no se dan de la noche a la mañana. La Biblia dice claramente que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y cuando hablamos de altivez de espíritu, mis amados hermanos, no estamos hablando solamente de gente orgullosa. Estamos hablando de gente que no reconoce que está mal. Uno le pregunta y está bien. Miren, por ejemplo, le decía a la pastora, hay por lo menos 2 familias que para nada se han acercado a la iglesia. Y saben de las reuniones, pero nada de nada. Hoy vi una imagen en Facebook de una persona de estas familias que decía: no estoy pasando por mi mejor momento, pero sé que vendrán tiempos mejores. ¿Qué dice eso? ¿Está mal? ¿Que está mal? Ya se abrió la iglesia y ya casi un mes y no sabemos absolutamente nada. Nada de nada. Yo ya escribí: ¿van a venir o no? A eso estamos viendo. Dejémoslo ahí. Entonces, esa es la altivez de espíritu. Antes de que alguien caiga, está la altivez de espíritu. ¿Y qué es la altivez de espíritu? No reconocer tal vez decir no reconocer que está mal suena muy fuerte. No reconocer que se necesita ayuda. Todos, mis amados hermanos, necesitamos ayuda, si no del cónyuge, sino de un hermano de Dios. ¿Acaso no vamos a necesitar ayuda de Dios? Entonces, mis amados hermanos, con sencillez de corazón, acerquémonos a Dios. Es lo que la Biblia claramente dice. Acerquémonos al cónyuge, acerquémonos a nuestros hijos, acerquémonos a nuestros padres. Dentro de estos padres podemos entrar nosotros. Acérquense a nosotros como pastores. Eso fue lo que les expliqué yo el día viernes en la alabanza. Yo les explicaba a ellos de que la Biblia muestra que hay relaciones: pastor, oveja, hijo, padre. Pero hay una que me da risa: cabra, ganadero. Entonces yo les preguntaba a ellos, ¿qué es lo que hace el pastor con la oveja? La va a buscar. Pero aquí es donde dice la Biblia: ¿pero qué tipo de ovejas? Al que oye la voz y lo sigue. ¿Sí? Entonces, a ese tipo de ovejas se buscan. El hijo, lo acabamos de ver, regresa solo. Pero la cabra solo sirve para que el ganadero la mate. Y definitivamente ni el padre ni el pastor es un ganadero. Este es el diablo, mis amados hermanos. Y puede ser uno mismo en su propia opinión de estoy bien. Bueno, tengo todavía 5, 10, 15, 20 minutos para poder explicar los otros 2, mis amados hermanos. Pero ya terminamos con los 2 que despilfarran la herencia. Amén. Y no sé si les di el significado, creo que no. Pero el significado de la palabra pródigo. La palabra pródigo significa precisamente el que despilfarra. Vamos a ver. Yo me acuerdo que sí lo vi, pero no lo tengo por acá. Bueno, le va a tocar creerme, mis amados hermanos. La palabra pródigo, eso es lo que significa: el que despilfarra o el que malgasta. Amén.
Bueno, entonces vamos a ver ahorita con la ayuda del Señor los otros dos. Que dentro de un comentario que yo coloqué acá, coloco que prácticamente los dos son extremos. ¿Por qué? Porque uno malgasta y el otro no lo aprovechó. Ahora veamos lo que puede causar también, mis amados hermanos. O sea, esto es algo, aunque son extremos, pero son paralelos. O sea, van juntos, van de la mano, digámoslo así. Lo que puede causar que uno se convierta en pródigo es el hermano que se quedó en casa. Lo resumo así y ahorita vamos a ver quién es este. Pero lo que puede causar que el otro se quede en casa y no aproveche es que el otro también sea un pródigo, o sea, alguien que malgasta. Entonces, tanto uno como el otro tienen responsabilidad de que el otro se convierta en lo que no es. ¿Me di a entender? ¿Sí? Entonces ahora veamos el que no aprovecha la herencia. Aquí este es el punto. El hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Llevaba una vida de amargura que sin darse cuenta la amargura lo puso contra su familia. Este punto a mí me llamó mucho la atención, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque miren pues, se los voy a decir de una vez. En Lucas capítulo 15 versículo 25 y 28. Ahí está la lectura. Ustedes pueden ahí leerla. Yo nada más la voy a medio mencionar porque ya para ganar un poquito de tiempo. Resulta que dice, escuchen esto, que el hijo mayor, o sea, este es el que no aprovecha la herencia, estaba, para empezar, dice que andaba en el campo. Entonces miren nada más en dónde andaba. Ustedes y yo sabemos que el campo, la Biblia claramente dice, es figura del mundo. Entonces era un poquito mundano este hermano, porque eran hermanos, pero un mundanito, ¿va? Entonces dice que andaba en el campo, de repente dice que regresó a casa. Miren, también el otro también se fue a despilfarrar a un lugar lejos, a vivir perdidamente, pero este también era perdido. O sea, ¿cuál fue la diferencia? Que uno era perdido lejos y el otro perdido en la casa, ¿ya? Él dice que regresó a la casa y escuchó que había música, escuchó que había danzas y manda a llamar a sus siervos y pregunta, ¿qué pasó? Le responden, tu hermano regresó a casa y tu papá mató el buey engordado. No sé si es buey, de la cosa que mató algo que estaba gordo, becerro. Mató al becerro engordado, dice, porque lo recibió sano y salvo. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 28? Mi hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Ustedes vean ustedes, mis amados hermanos, veámoslo así literalmente. Si a veces a uno, yo me recuerdo que nosotros teníamos una periquita. Cookie se llamaba la periquita. Y siempre ahí donde está la iglesia ahorita, ahí la sacábamos en la banqueta y ahí se ponía la Cookie encima de la jaula de cantar. De repente un día salimos y ya no estaba, se la robaron. Y todo bien triste porque se la habían robado. De repente apareció una señora de unas casas hacia abajo con la Cookie aquí. Y cada vez que nos miraba cantaba. Y le preguntaba, mire, ¿y esa periquita? Y saben, uno de mis primos llegó a la casa, el bandido se la llevó. La cosa que él me la vendió, dijo. Y fuimos a averiguar y sí. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que si uno se le pierde un animalito y el animalito regresa, ¿y cómo se pone uno? ¿Y este? Se le había perdido el hermano. Y solo porque regresa se pone enojado. Entonces por eso el punto es que este varón llevaba una vida de amargura que sin darse cuenta la amargura lo había puesto en contra de su propia familia. ¿Cómo así en contra de su propia familia? El hermano regresó y él enojado. ¿Cómo puede ser eso en casa? Tal vez llegamos nosotros a casa y da la casualidad que estaba lloviendo, nos mojamos y ya vení mojado. O sea, apenas está regresando uno y uno así como que, entonces ¿qué? ¿Entro o no entro? Ya, entonces mis amados hermanos, este es el otro tipo de gente que no aprovecha la herencia. Pero como se los estoy diciendo, ¿verdad? Los dos son paralelos. Este puede formarse porque el otro lo despilfarra todo. Pero el despilfarrador se puede formar porque el otro solo enojado vive. ¿Ya? Entonces, y ahí se van a dar cuenta, creo que es en el otro punto. Entonces, para no estar aguantando el enojo del otro, mejor se va. ¿Y a qué se va? A malgastar, mis amados hermanos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver.
Bueno, entonces ya me entendieron ese punto de que entonces el no aprovechar la herencia, mis amados hermanos, nos puede llevar sin darnos cuenta a estar en contra de nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque todo lo que ella hace no me agrada, no tengo contentamiento con nada. Entonces estoy en contra. Si todo lo que él o ella o ellos, pensando en los hijos, hacen me cae mal, estoy en contra. Entonces, ¿qué está pasando? No estoy aprovechando esa herencia. Y si no la aprovecho, otra lo o la va a aprovechar y después nosotros. Amargados, porque ahí se dan cuenta, esta era así vivía el hermano del hijo pródigo. Así vivía. Amén. Por eso imagínense, fue dueño de todo lo que había ahí. Pero como solo amargado o enojado vivía, no lo pudo aprovechar. Pero, y toda la herencia del pródigo, ¿quién la aprovechó? Ni siquiera fue el pródigo. Otros, a ver, ni quiénes la aprovecharon. Vean esto. Esta cita me sorprendió que la leí. Job, capítulo 5:2. Entonces aquí en me estoy centrando, mis amados hermanos, en este tipo de personas que por todo, y lo voy a decir así porque yo lastimosamente soy así, por eso cuando oraba le decía pues que el Señor nos sale, que por todo nos enojamos, mis amados hermanos. Y escuchen lo que dice la Biblia. Job 5:2 hace una pregunta. En esta versión lo dirá un poco diferente, pero al final es lo mismo. Dice, revelarte, dice, o sea, está haciendo una pregunta, dice, así perece el insensato, o sea, dando a entender que todo el que se revela va a perecer por insensato. Pero escuchen esto, enojarte, o sea, está haciendo una pregunta, de eso mueren los tontos, dice. Entonces, dando a entender que todo aquel que solo enojado vive, con todo respeto para mí mismo, pero somos tontos. Y ahora vean esto. La palabra tonto significa persona que tiene poco entendimiento. Entonces yo me ponía a pensar leyendo esto, cómo nosotros, mis amados hermanos, en nuestra estatura de padres, nos enojamos con nuestros hijos. No sé, es lo que se me ocurre, porque botaron el fresco. Si díganme ustedes qué niño a ciertas edades no hace eso. Normalmente todo lo hace. Hoy por ejemplo yo tenía un juego ahí que tiene como 200 piezas como así. Pero lo saqué para Mercy no se dio cuenta y lo arrojé. Mercy se fue. Y como con eso se quedó tranquilo Donay. Entonces lo dejé ahí porque yo estaba estudiando. En eso dije yo, las va a tirar todas, dije. Me salí. No me acuerdo ni qué me fui a hacer. Cuando entré, ¿qué pasó? En los 3 cuartos, estaban en la sala, en la cocina y en el cuarto. Estaba todo tirado. ¿Qué hice? No me queda de otra. No. Lo pensé, dije, las va a tirar todas. Dicho y hecho. ¿Qué hice? Miren, es que son así las piecitas, miren. Son como 168 blancas, dice ahí, y 84 rojas. Entonces hagan cuenta ustedes cuántas cositas tiró. ¿Qué hice? Y aseguro que voy a buscar debajo de los sillones y ahí hay más. Entonces, y si yo vengo y me enojo, o sea, ahí gloria a Dios actuó con sabiduría, aunque sea una vez al día. Pero si vengo y me enojo, dígame, ¿qué gano? ¿Y él qué va a ganar? ¿O qué va a pasar con él? ¿Será que él va a decir, ay papi, perdóname? No, ni coco, mis amados hermanos, le va a poner a que yo me enojé. Entonces por eso dice acá, ¿quién es una persona tonta? Alguien que no entiende, alguien que no tiene entendimiento. Entonces hablamos de esto porque a veces, mis amados hermanos, queremos que todos hagan o piensen igual que nosotros. Y por eso nos enojamos y no entendemos. El otro, la otra, no va a entender lo que nosotros entendemos. Entonces lo que nos toca es hacerlo. ¿Qué es cansado? Es cansado. Pero ¿qué será mejor? Tal vez ir a acostarse, sentir rico cuando uno cae en la cama, o ir a acostarse con el cónyuge, con los hijos y todos enojados. Sin palabras.
Entonces me doy a entender, esta fue la razón. Pensemos, es una pensada. ¿No será que tal vez por esto se habrá ido el pródigo también? Porque su hermano solo achacándole y achapos, solo fiesta, solo borracho vivís. Porque la Biblia muestra que ese se fue a meter a lugares de perdición. Vivía perdidamente. Y yo trabajando y trabajando, se cansó y se fue. ¿Pero a qué se fue? Eso es lo importante. A malgastar toda la herencia. ¿Me voy dando a entender? Ahora escuchen bien esto es delicado, la cita que viene. Porque entonces venimos hablando, mis amados hermanos, que el enojarse por cualquier cosa, lo dice la Biblia, no lo digo yo, es de tontos. Amén. Dice los significados que la palabra tonto es alguien que tiene poco entendimiento o poca inteligencia. Amén. Pero escuchen lo que dice Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y luego dice, aquí está la clave, y entiende. Entonces vean qué tremendo esto. Entonces el que oye y entiende la palabra, da fruto. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, resulta que en nuestras casas normalmente casi siempre nos enojamos y nos enojamos por lo mismo? ¿Qué me podían responder ustedes a eso? Según lo que estamos hablando. O sea, según las citas y los ejemplos que les estoy dando. Que se oye, pero no se entiende la palabra y como el significado que nos dio que un tonto es el que no entiende, ¿verdad? Entonces... Ahí está. Entonces, ¿por qué resulta que todos los días nos enojamos por lo mismo? Porque no hemos entendido. Y al no entender, esto es lo que a mí más me sorprende de todo lo que he dicho. No se da fruto. Entonces, cuando yo vengo y me enojo otra vez de ese reloj ahí, mañana me levanto otra vez el reloj ahí. ¿Quién es el que está mal? Al que deja el reloj ahí, pastor. ¿Qué piensan? ¿Quién es el que está mal? Porque ahorita lo estamos centrando en nosotros. Si yo soy el que me enojo, yo por estarme enojando, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Dar fruto. Le voy a decir al pastor que le haga su cajita para su reloj. Pues ahora la caja va a dejar aquí. Ya llega al colmo, ¿va? Entonces me voy dando a entender. Entonces, ¿cómo, mis amados hermanos, evitamos estarnos enojando por todo? Cuando entendemos la palabra y damos fruto. Pero si no entendemos la palabra, por eso les digo, para mí, de lo que estoy hablando, de esta segunda parte del tema, esto es lo más importante. No da fruto. O dar fruto, porque el que da fruto entiende. Entonces, les leo un comentario acá, y ya un punto más y terminamos. Tengo buen tiempo todavía. La Biblia, escuchen bien este comentario que escribí acá, basado en lo que dice Efesios, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En esa cita, no traje la cita, pero en esa cita está basado lo que les voy a leer ahorita, porque venimos hablando del enojo. Dicen, la Biblia nos autoriza el poder enojarnos. O sea, la Biblia nos da permiso para enojarnos. Es más, dice airaos. Y la ira es un nivel mayor del enojo. Nos da permiso, pero escuchen bien. Pero también nos ordena que no debemos pasar enojados mucho tiempo. Podemos enojarnos. Amén. Y mejor si no llegamos al nivel de airarnos. Pero nos ordena. ¿Cuál es la orden? No nos enojemos mucho tiempo. Está bien, te enojaste, está bien. 3 días después, todavía enojado por lo mismo. Eso no es vida, mis amados hermanos. Entonces, repito, ¿qué va a hacer el pródigo si le gusta despilfarrar? Pues lo voy a poner el pie y si grita es porque todavía está enojado. Hacer esto solo demuestra, con todo respeto, pero es por lo que venimos hablando, lo tontos que podemos llegar a ser o la carencia, de entendimiento que tenemos. Amén. Y termino con este último punto del que no aprovechó la herencia. Miren, yo conocí una hermana y ahorita tengo entendido que ya el esposo cambió. El esposo ganaba muy bien porque tenía una ferretería, muy próspera la ferretería, pero toma que era gusto. ¿Y saben qué hacía ella? Cuando él llegaba, medio parqueaba el carro. Y por naturaleza la mujer casi siempre tiene un poquito menos fuerza que el varón. Ella lo llegaba a sacar del carro, lo subía a la cama porque vivía, el dormitorio estaba en un segundo nivel.
casi que cargado. Lo metía a la tina y lo bañaba. Ya bañado, le servía su alimento. Ya comido, lo iba a acostar. ¡Qué mujer más tonta, pastor! ¿Qué podemos decir de eso? ¿Por qué ella lo haría? ¿Por qué lo haría? Digo, porque hasta donde tengo entendido, la última vez que hablé con uno de los hijos, me dijo que ya sus papás estaban sirviendo en la iglesia. Gloria a Dios, ¿verdad? Cambió. ¿Pero por qué ella haría eso? Que lo más, Definitivamente, hermano. No hay otra razón. No hay otra razón, porque o amaba tanto a su esposo o amaba tanto a Dios para no perder su testimonio. Porque al final ahora el esposo sirve. Es lo que repito, lo que el hijo me dijo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque a servir nos ha llamado el Señor, mis amados hermanos. No es fácil. ¿O sí es fácil servir? No. Pero el servicio, la Biblia claramente dice que el juicio comienza en casa. Entonces, donde tenemos que ser los mejores servidores es en casa. Pero a veces, ¿en donde somos los peores servidores? En casa, lastimos. Si ahí está torta, ¿dónde quieres comer? Si no, no. Y en la iglesia. Ay, ya vino el pastor, échamele más comida. Entonces no podemos seguir actuando así si es que estuviéramos actuando así. Y termino con este es bien tremendo, escuchen bien esto. Los que no aprovechan la herencia, con su actitud, estoy pensando en el hijo pródigo, en el hermano el pródigo, hizo que el padre, escuchen bien esto, se saliera de la fiesta. Coloqué un comentario acá dentro del mismo título. Esto pueden ser familias que están bien, pero la falta de paz de uno echa a perder la comunión de todos. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque el versículo 28 del capítulo 15 de Lucas dice, ya les expliqué el contexto, ¿verdad? Se enteró que su hermano había regresado y cuando le dijeron esto dice, entonces él se enojó y no quería entrar. Cuando el padre vio que su hijo había regresado, lo dice claramente la Biblia, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una fiesta. O sea, había fiesta. Por eso que claramente dice que cuando él llegó, escuchó la música, las danzas, había fiesta. Entonces dice acá, pero como él se enojó, no quería entrar. ¿A dónde no quería entrar? A la fiesta. Y el padre que sí estaba en la fiesta, dice que como su hijo no quería entrar, entonces el padre salió. La fiesta estaba adentro. ¿Y qué fue lo que hizo el padre para que el hijo entrara? Salió. Entonces por eso yo coloqué este comentario acá. Con su actitud hizo que el padre saliera de la fiesta. Familias que están bien, pero la falta de paz de uno echa a perder la comunión de todos. Bueno, y por último en el versículo 31 dice, y le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. La palabra cuando dice acá, vean esto qué tremendo, cuando dice que el padre salió, vean qué tremendo, significa partir o escapar. Entonces, mis amados hermanos, en donde hay alguien que por su falta de paz echa a perder todo, lo más fácil es que los otros salgan, que se vayan o que se escapen. Ahorita vengo, voy a ir a la tienda. Solo que me dijo que a la tienda de la calzada San Juan. Ya se escapan. Entonces, mis amados hermanos, miren, en la calle definitivamente no vamos a encontrar nada bueno. En casa es donde todo lo que tenemos es bueno. Amén. La Biblia dice que en casa dice que la esposa para el esposo es una vid fecunda y los hijos como planta de olivos. Amén. Entonces en casa, mis amados hermanos, tenemos cosas muy buenas que en la calle no las vamos a encontrar. Amén. Termino leyéndoles esto. Nuestra paz depende de Dios, no de lo que nos rodea. Si lo que nos rodea nos quita la paz y produce un deseo de escapar, lo que nos falta es buscar más de Dios. Amén. Amén. Entonces termino, cabal 1 hora. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y a la luz de la palabra identifiquemos. Lo ideal sería no estar en los extremos, no ser el que despilfarra, pero tampoco el que no aprovecha la herencia. Amén. Sino estar en el camino. Amén. Tengo una herencia,
pero me deleito con esa herencia. Yo a veces me quedo viendo a Donay y a Mercer y me empiezo a matar de la risa viéndolo, porque yo encuentro deleite en verlos con sus cosas. Y a veces me pongo triste, imagínense hasta dónde soy también, hasta dónde voy, cuando me imagino que ya van a estar grandes. Estoy martirizando antes de tiempo. Entonces hay deleite, mis amados hermanos, en nuestra casa. No importa, como en tu caso, más si son 2, ahí hay deleite. Si son 4, no importa, ahí hay deleite. Amén. La familia que tenemos, pues de alguna forma Dios nos la dio. Dios va a permitir que vayamos cambiando, pero no seamos tampoco de los que por cualquier cosita nos vamos, como tampoco de los que por cualquier cosita andamos peleando. Bueno, ¿por qué? Porque si nos dimos cuenta, unos forman a los otros. Amén. Entonces no hubiera un pródigo si no hubiera habido un hermano amargado. No hubiera un hermano amargado si no hubiera habido un pródigo. Entonces, ¿cuál es el equilibrio ahí? El Padre. ¿Por qué? Porque el Padre era dueño de todo. Él le dio a cada uno, pero siempre permaneció en casa. Regresó el hijo, lo aceptó. El otro estaba bravo, salió a ver qué estaba pasando. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Estar cerca del Padre. Acerquémonos al Padre. Acérquense a mí, lo decía Santiago, y yo me acerco. Amén. Si hay doble ánimo y pecado, limpien sus manos y el doble ánimo. Amén. Entonces, en el amor del Señor, mis amados hermanos, este es el tema para hoy. Espero que el Señor pues nos haya hablado. Mantengamos un equilibrio, porque lo más importante que Dios nos ha dado después de Él es nuestra familia. Amén y amén.